Hey YouTube, so today I'm doing something a little bit different. After visiting Sosua and having a lot of conversations about what's happening up there, I thought, let's see what's going on with prostitution in the smaller towns in the Dominican Republic. It's actually a very common thing, just like it's common all over the world, but a lot of times it's certainly not talked about and it's at a much lower key scale. So I'm here actually outside of a prostitution location. Have permission from the owner, even I have permission to do a little footage. I'm going to speak with some women who work here and find out what that's all about. So here we go, let's check it out. I'm here today giving a special insight to what it's like in the Dominican Republic in a small town to work, to be a working woman. Some call it prostitute, some call it what have you, and what that's like, what these women really experience here. So I'm going to do the interview in Spanish, you'll see subtitles in a minute in English, and that'll help you understand. Of course, we have the woman obscured for her privacy, but you're going to get some real information here, okay? Entonces, muchas gracias. Primero. Okay. No voy a decir tu nombre. Entonces, we're going to call her Luisa. Luisa. Okay. Luisa, okay? Luisa, dime, ¿cuál es su nacionalidad? Dominicana con Jamaiquina. Ah, okay. So she's part Dominican, part Jamaican. Muy bien. ¿Y has vivido aquí en la República Dominicana por toda su vida? Toda mi vida. All of her life, but you're okay. ¿Cuántos años tienes? 34. Jovencita todavía. Jovencita. Okay, she's 34 years old. ¿Y por cuánto tiempo has trabajado aquí? Y en este mismo negocio. Sí. 3 años. 3 años. ¿Y en otro negocio como este antes? No. 3 años. Solamente 3 años. Okay. ¿Y tienes una familia aquí? Tengo mi familia en el Limón, en el Limón. No sé, ¿tú vas cada día aquí para trabajar? ¿Tienes niños? Sí. ¿Cuántos? 4 niños. Wow. ¿Y los edades? ¿El mayor? 19. Sí. El más pequeño tiene 4 años. 4. Un bebé todavía. Okay, muy bien. ¿Y tienes un esposo? No. ¿Antes tenía un esposo? Sí. ¿Y te rompió con él? Todo. Ya. ¿Él sabe que tú trabajas aquí? No me importa si sabe o no sabe. Entiende, ok, muy bien. No sé, ¿por qué? ¿Por qué trabajas aquí en este negocio? Porque mi familia no somos unidas y mi papá era el único que me ayudaba, él murió hace 2 años. Sí, y yo decidí de mi vida sola para ayudar a mis hijos, para mantenerlos. Como todos mujeres tenemos que mantener nuestros hijos. Mi vida no ha sido muy fácil, Claro. con los matrimonios y con la familia. Era con tu matrimonio, porque mira, yo oí que en este país hay muchos hombres que se dan golpes a las mujeres, es un problema. Hay muchos hombres que maltratan mucho a la mujer y la matan. Ahora mismo ahí se llama feminicidio. Sí. Sí, hay muchos. No, la mayoría de hombres aquí se le llama huellero. Huellero. Sí, que le gustan dar mucho golpe. Ah, wow, ok. Sí, es un problema grande. Entonces hay que comprarle ropa, hay que comprarle tenis, poloche, y a mí no me gusta comprar nada de eso. Sí. Si tú tienes que comprar todo para ti mismo Sí. y también para tus niños. Sí, y también para él, si yo tengo un marido dominicano, Ajá. los hombres les gusta dominicanos que le gusta que le compren ropa. Que con siempre- mujeres compran para ellos. Claro. Wow, qué sorpresa, eso no sabía. Sí, Bueno, pero antes era tu padre que estaba cuidándote, Sí. ayudándote con cuidar con todo, sí. Pero por los 2 años anteriores no estaba, entonces tú tenías que hacer lo que tenías Eso. para cuidarlo. Ok, ya entiendo. ¿Fuiste a la escuela? Sí. ¿Por rato? ¿Hasta qué grado? Cuarto ¿4 grado? Me falta 1 año para la universidad. Ah, Yo- sí. Sí, yo sigo Oh. todavía en la escuela. Oh, todavía. Hola. ¿Durante los días? En el día. Ah, ok. ¿En Limón
Limón? ¿En el Limón? Ok, muy bien, muy bien. En el Politécnico. Ah, ok. Es un cerebro muy fuerte, ok. Bueno, ahora dime, ¿quiénes más o menos son tus clientes aquí? ¿Quiénes vienen? Bueno, ahora mismo yo estoy con los turistas, los dominicanos, pero más ahora mismo tengo un extranjero fijo para mí, tú sabes. Los que viven aquí. Ajá. Ok. No, que vienen de vacaciones y Ok. ahora están conmigo. Ok, regresan siempre para ti. Sí, porque yo soy una aquí que no soy una persona como igual que todas las otras, soy ya casi me traje. Oh, ok. Pero les gustan a ti. Sí, Ah, sí, ok. Porque eres muy bella, claro. Exactly, ok. ¿Y cómo te tratan los clientes? sí, muy bien. Bien. Porque soy una buena persona, no le hago maldad, no le robo, no le hago mentira. Sí, pero yo he oído, por ejemplo, no solo en este país, pero por todo el mundo, que hay clientes que vienen para hacer amor, para Sí, hacer cualquier cosa, claro. y dan También. golpes a mujeres Sí, o... también. No, porque hay clientes que ya cuando ven que uno, ¿cómo te digo? Que uno no quiere hacer el amor con él quiere forcejar. Wow. O dame mi dinero y Sí, le dan sí, golpes, eso es lo que pasa. Eso ha pasado Sí. a ti. A mí me ha pasado una sola vez. Ok, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, y no porque si me pasa, Ya. es cosa del destino, ¿sabes? Entonces, hay son precios fijos. Para lo que, por ejemplo, si el hombre viene y él quiere hacer amor, como amor normal, se dice, depende del tiempo. Depende del tiempo. Ok, por ejemplo, media hora, ¿cuánto sería? No, media hora, 1.000 pesos. Ok, en una hora. No, yo 2.000. he cogido hasta 5.000 en media hora. Wow. Claro. Porque, ¿y cómo? ¿Cómo? Tiene que Porque ir a 9.000 pesos conseguir. un italiano, Sí. por ejemplo, te da 1.000 pesos por media hora. No, italiano me da más. ¿Cuánto? Los extranjeros me dan más. Hasta $100 Por media por hora. una hora. Una hora. Media hora, $50. Ok. Pero los Pero dominicanos. eso depende, porque también yo he estado con americanos Ajá. que me dan por media hora, porque eso fue, como dicen aquí en República Dominicana, un polvito. Polvito. Sí. ¿Qué significa? Como- O alguien que puede pagar más. No, que vamos como media hora, rápido. Oh, ok. We'll discuss that in a minute. Ok, sí. Quick one. Sí. Ya, que se venga rápido. Rápido. Ya, ok. Sí, yo estaba con eso y me dan 5.000 pesos también. Wow. Claro. Ok. ¿Y por dominicanos o haitianos? No, de haitiano nada. Nunca. Ah, ¿Por qué? porque no me gusta la gente. Ah, es una cosa. Ahí sí soy racista. Sí. Porque no con otro país. Solamente hay- porque me han hecho daño. ¿Verdad? Sí, nada más. Físicamente. Sí. Wow. Nada más por eso. Ok. Son los dominicanos y Pero lo extranjeros. quiero a todos iguales, tú sabes, pero Sí. con mucho no. Ok. Pero entonces, con los dominicanos por media hora, como 1.000 pesos más o menos. Más o menos. Depende del cliente, parece. Sí, Ok, exacto. ok. Y depende también la chica. Claro. Porque yo misma cojo por media hora, yo cojo hasta 1.500 y 2.000 pesos aquí. Ok. Eso depende también de los Sí, sí, bolsillos sí. de la persona. Sí, sí, sí. No depende de mí. Y a veces ellos quieren hacer cosas como raros o diferentes, como que Quieren entrar no sé cómo decirlo en español, pero anal sex. ¿Y eso cuesta más o no se puede hacer? No, yo no lo hago. Nunca. Eso Okay. duele mucho. So that's, yeah, so that's no anal sex because it's too painful, she says. No. Okay, okay. Y normalmente son los extranjeros que lo piden o dominicanos o no importa, o todos igual quieren hacerlo. No, eso depende de lo loco que quieran hacer eso. Ok. Eso no se hace. Okay. Para mí, eso es para ir al baño, nada más. Ajá, okay. ¿Tienes seguros de salud? Sí. Muy bien. ¿Y eso se paga la casa aquí? Sí. Okay. El Entonces, mío sí. Sí. El de ella nada más le hace la prueba del VIH. porque tú eres como la jefa, Sí. entonces tú recibes Sí. como beneficio. Sí, Muy bien. Entonces tú vas al médico de vez en cuando para asegurar que todo está bien. Chequearme todo. Muy bien. Yo tengo todos mis papeles del VIH, de sífilis, de gonorrea, de todo Muy bien. líquido. ¿Y cuántas veces, como
seguridad del humano. Ah, sí. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son tus planes por el futuro? Bueno, yo tener una casa anhelada para mis hijos y para mí, que no tenemos, debemos pagarlo. ¿Tu casa propia? Sí. En otro lugar. Ajá. Y cualquier cosa, porque tengo mi familia en Nueva York, quiero ir para allá a trabajar, para tener algo Sí, en la vida. Ok. Pero entonces ahora en el otro pueblo al lado, ¿no tiene casa? ¿Con quién vives? No, mi abuelo vive, tiene casa mi abuelo. Entonces los niños todos están Ajá, en la casa. Ok, con él. Tiene una casa de él propia. Muy bien, entonces, pero tú quieres conseguir tu dinero La para... mía, para la mía. Exactamente. Si Dios me ayuda, Ajá, claro. Entonces, ya. le pido con corazón. Y como por empleo, ¿qué quisiera hacer? De todo. De todo. Pero tienes sueños Cocinas, la cocina. ¿Es tu preferencia? Sí. Hacer la cocina. ¿Cocinas muy bien? Ay, buenísimo. Ok, muy bien, muy bien. Por ejemplo, como cocinera se dice. Sí, ¿En un la restaurante? langosta, yo hago langosta, todo. yo hago todo. Ok, muy bien. Y si podrías decir algo a los demás que no saben nada de quizás de este país, de esta profesión, de por qué haría alguien algo así, ¿qué quisiera decir a ellos? Que no juzguen a la persona, a las mujeres, porque no se sabe cómo la madre de esa persona tuvo a sus hijos, vio a sus hijos crecer, sino buscándolo en esta vida, que esta vida no es mala, esta vida lo único que uno tiene que cuidarse, no le hacemos daño a nadie. Sí. Tú haces lo que tienes que hacer. Yo hago lo que tengo que hacer, bueno, yo sé que un día de esto tengo que cambiar de forma porque esto no es la vida de todo el mundo. Sí. Yo quiero trabajar en otro lugar, en algo que, como un restaurante, porque me gusta la comida, como todo, banquera. Bueno, me gustaría trabajar lo que sea, pero luego yo voy a salir de aquí y rápido. Lo único que ando buscando es una casa. Si cayé un pedacito con cartón, yo me mudo. Dejo ahí. Pero es una buena meta tener una casa propia. Sí, eso es lo que quiero. Sí. Mi casa propia. Muy bien. No sé, muchas gracias por su tiempo. Dame un abrazo. Te deseo muchas bendiciones, mucha suerte, todo lo que quieras en la vida. Muchas gracias. Hi YouTube, so I'm here now at a second location and we're going to speak to another lovely young lady and to find out a little bit about her life, who she is, and to share with you guys a little bit about what life is like for people who maybe don't have all the opportunities that you and I may have had. Okay? So primero, muchas gracias para estar disponible a hablar conmigo hoy. Okay? ¿Cómo te llamas? Ruby. Ruby, se llama Ruby. Ruby, eres muy linda tú. Gracias. Ok. ¿Y cuál es tu nacionalidad? Dominicana. Dominicana, pura. Pura. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 26. 26, una joven. Es una joven. Yo soy vieja, ella es una joven. Ok. ¿Y por cuánto tiempo has trabajado aquí? 4 años. 4 años. ¿Y hay algún lugar antes? No. ¿Similar? No, solo aquí. Solo. Ok. ¿Y tienes una familia? Sí. ¿Tienes esposo? Lo tengo porque estaba casada, pero ya falleció. Ok. Como de ley sí, pero de vida normal no. Eso pasa a veces, entiendo bien. Ok. ¿Y tienes niños? Sí. Tengo 2. Una de 5 años que me falleció y una de 13. Ok. ¿Son bebés todavía? Ok. Y hay mucha gente que no entiende cómo pueden hacer este trabajo una mujer, pero hay varias razones, claro. Entonces, dinos a nosotros, a ellos, diles a ellos, ¿por qué trabajas así? Bueno, aquí en República Dominicana nos discriminan bastante, más a las mujeres que los hombres y más a las mujeres que tienen tatuajes. Y normal, yo he trabajado en restaurantes porque soy ayudante de chef, he trabajado en salones, centros de belleza, en todo. Me he quedado acá porque esto es de mi familia, de mi madre, de crianza. Entonces, vos acá yo me siento mejor. ¿Tu madre sabe que tú trabajas aquí? Mi verdadera madre falleció, pero ella fue la que me acabó de criar. Ok. Entonces yo acá salgo si yo quiero,
porque como te expliqué antes, soy cajera. Yo acá nada más tengo que cumplir con sacar a las mujeres al día, a su hora, a trabajar y que le den un buen servicio al cliente, que el cliente no se queje, porque eso tumba la reputación del negocio. Pero por ahora me siento bien. Y además, en República Dominicana pienso que no valoran el trabajo que hagamos nosotras las mujeres. Sí. Ok, muy bien. ¿Y has ido a la escuela por un rato? ¿Por cuánto tiempo? No, yo terminé el liceo. Ah, sí. Iba a entrar a la universidad, pero como falleció mi esposo, tuve que ponerme a trabajar para mantener los nenes. Claro, claro, ok. Y como, por ejemplo, ¿quiénes son tus clientes? ¿Son extranjeros mayormente o dominicanos, haitianos, todos? ¿Qué? Extranjeros. Solamente. Solamente. ¿Y mayormente como italianos o americanos o todos? Italiano, afroamericano. Afroamericano. Sí, Ah, y francés. Y franceses, ok. ¿Y a ti te parece que los europeos, los italianos y franceses les gustan mucho las morenas? Sí, Muchísima. bastante. Ya, ya. Ok. ¿Y hablan español unos o no? Mayormente no. No, porque mayormente el dominicano no valora a la mujer y lo que le gusta es maltratarla, y yo no me dejo maltratar de nadie. Claro, claro. Ok, y entonces mi próxima pregunta era ¿cómo te tratan los clientes? Bien, gracias a Dios. Ah, ok. A veces te golpean. No. Nunca, gracias a Dios. Es que eso la mayoritariamente la hacen los dominicanos. Realmente. Sí, muy mayormente. Un francés, o un colombiano, un español, o un afroamericano no lo va a hacer porque sabe que está penado en su país. Claro. Y van a pensar que acá está la misma ley. No lo hacen. Sí, porque aquí yo he oído que me sale la palabra feminicida, ¿cómo se dice? Feminicidio. Feminicidio. Sí. Es como muy común aquí. Bastante. ¿Por qué se matan las mujeres aquí? Es que mayoritariamente a veces las mujeres son una mujer, y no discrimino que un hombre le quite la vida a una mujer, porque simplemente la quita Dios y Dios la da. Pero mayormente aquí el hombre es muy celoso. Por el celoso. Y por celo lo matan. Wow. Hasta porque, por eso yo digo que mientras vida tenga ya no me caso. Ok. Me quedé soltera hasta la muerte, si Dios me lo permite. Porque es que el dominicano tiene un problema. Si me ves hablando con una chica, dice que me está buscando un novio. Si me ves hablando con un amigo, ese está conmigo. Entonces mejor tú tratar a la persona, amigo y nada más. Pienso yo. Wow. Interesante. Ok. Por ejemplo, con tus clientes, lo que sean, si son italianos, cualquiera, bueno, tú puedes elegir tu precio o cómo busca un precio. ¿Es un precio de cualquier cosa que quieres hacer? Hay dos cosas. Okay. La mujer que se pone el precio no sirve. Yo no me pongo precio. Yo al cliente no me le pongo precio. Aquí se le pone el precio a la habitación. Al cliente no. El cliente te va a pagar conforme tú trates al cliente. Porque si yo me voy con un cliente y no queda satisfecho, entonces él me va a estar pagando un trabajo que yo no le he hecho. Yo no le pongo precio a un cliente. Entonces la casa, No. ¿cómo? Él lo paga. Lo que quiere. Wow. Y bastantemente con mi cliente me ha ido bastante bien, porque ellos dicen que lo que vale es la amabilidad de la persona y la sinceridad. Eso es una confianza grande. Eso no es confianza, eso es confiar en ti. Wow. Pero la casa tiene que confiar en los clientes No, porque la casa cobra antes de entrar. El precio de la casa se cobra antes de entrar. Ok. Pero el mío, el cliente depende cómo yo trabaje. Y entonces el cliente puede darte, por ejemplo, una propina, algo así. Sí. Si le gusta. Y hay clientes que regresan siempre para ti. Sí.
Y entonces los clientes pueden venir y elegir cualquier mujer quiere. Claro. ¿Cuántas mujeres hay que trabajan aquí? Habemos 22, la mayoría están de salida, las demás están trabajando. ¿Y ustedes viven aquí? Sí. Ok. ¿Y esta es tu habitación privada? No, mi habitación es extremadamente privada, no, mi madre no deja que yo entre a nadie. Ok, ok. ¿Tienes seguros de salud trabajando Sí. aquí? ¿Pagados por la casa? Sí. Ok. Entonces, ¿tú vas al médico mensual o 3 veces, 4 veces al año o qué? Quincenal. ¿Quincena? ¿Qué es? Cada 15 días. Cada 15 días. ¡Ay, mucho! Sí, porque me cuido bastante, entonces tengo 2 niños por quien velar. Sí. Y aunque yo esté con un cliente y me proteja, que toda la vida le digo yo a la chica que se proteja, nada más no se pega una enfermedad por transmisión sexual. Los clientes tienen que usar preservativos. Sí. Es una regla de la casa. Obligatorio. Hay unos que dicen que no, aquí en la habitación dice que no me interesa. No se Todos. puede. Ok, ok. Bueno, ¿cuáles son tus planes por el futuro? ¿Qué quieres hacer? Ajá. Yo, para mí, no pido nada, yo simplemente estoy trabajando para que el futuro de mis hijos sean alguien en un mañana y puedan decir, gracias a mami yo soy profesional. Todo lo que tengo y todo lo que hago es por mis hijos nada más. Y le doy gracias a Dios que me ha dado vida y salud para mantener a mis hijos estables ahora. Pero tú eres muy joven todavía, tienes una futura larga, si quieres. Puedes hacer lo que quieres. Amor, la juventud no lo es todo en la vida. Sí. A veces tú eres joven y la vida se te ve en un segundo. Sí. Te lo digo por experiencia porque mi niña era una niña con una salud increíble, hermosa, bella, de 5 años. Y salió con mi tía para el campo y me le picó un mosquito y me le dio dengue hemorrágico y se me murió de un día a otro. Entonces yo, por ahora, mi meta es mis hijos y mi familia, Sí. más nada. Porque ya yo he vivido mucho. Le doy gracias a Dios. Todos los días de que me levanto le doy las gracias a Dios. Ujú. Porque gracias a ese rey estoy viva. Trabajo para mis hijos y mi familia. Que me cuido, sí, me cuido bastante porque si le falto a mis hijos no van a tener a nadie. Porque madre solo es una. Es una meta, mira, yo entiendo bien, es una meta muy, Complicada. bueno, complicada, pero una buena meta para sus Claro. hijos. Pero yo deseo que tú también, Piensa en mí. claro, claro. Lo que pasa es que yo estoy trabajando, pero yo sé de la Biblia y sé todo. Y sin embargo la Biblia dice ayuda al prójimo. Entonces yo ayudo a mis hijos y ayudo a quien lo necesite también. ¿Crees que has tenido una vida dura? Le he tenido muy dura. Pero no me quejo porque siempre puedo levantarme con mi autoestima baja. Me llaman mis hijos, me suben el ánimo, me alegro. Veo gente que la veo en la calle que andan sin brazos, sin pie y tienen la necesidad de trabajar porque tienen su familia. Entonces digo yo que por qué que yo tengo mis 2 brazos y mis pies me voy a estar sintiendo mal. Yo le tengo que dar gracias a Dios y por eso trabajo todo el tiempo con el mismo cariño. Muy bien, muy bien. Y si tú podías decir algo a los demás para ellos podían saber más de ti, más de tu vida, más de la vida de trabajo que muchas mujeres aquí hacen, ¿qué querías decir? ¿Qué dirías a ellos para ellos podían entender mejor? Yo le diría a las jóvenes de ahora, porque soy joven y sé por qué lo digo. Estudien, háganse de un futuro, valoren a sus padres y a su madre y cuídenlo y no le hagan lo mal hecho. Y esta vida no es para nosotras las mujeres. Esta es una vida de perro, pero alguna le elegimos. Y yo no deseo que ninguna mujer pase por lo que yo paso. Si un hombre vino, por ejemplo, si tenías un cliente, no sé, italiano, francés, no importa, pero un cliente regular
que te trataba bien, pero muy bien. Y él se enamoró de ti. Y él te dijo, mira, tú vas conmigo, te quiero cuidar. Te voy a pagar, te voy a dar una casa conmigo, tú puedes venir con tus hijos y todo. Vivimos juntos. ¿Saldrías con él? Muy difícil porque yo, mi cliente, he tenido que me han ofrecido todo y en verdad sí, lo evito. Pero pasa un sistema. Yo he sufrido bastante en la vida y cuando me aferro a una persona, sea por una cosa o por otra, se me va. Entonces, yo no lo podría hacer, pero nunca trataría de herirlo a él. Sino buscaría la forma de decirle, mira mi amor, yo te puedo buscar una chica que sea seria de su casa, que te pueda valorar, que tú no tengas la inquietud de que tú salgas a trabajar y ella se te vaya ahí con otra persona. Yo no lo haría porque valoro mucho el ser humano, entonces yo sé que yo hasta ahora estoy adaptada a esta vida. Aunque mañana decida dejarla, porque todo es una decisión y yo la puedo tomar de ahora hasta ahorita. Pero me pondría muy bien a pensarlo, porque tú sabes que en esta etapa de la vida nadie anda brindando villas y castillos de gratis. Sí. Y una persona que tenga por lo menos que sea 50 años, 45 años y esté enamorada de mí, ¿y por qué tiene esa edad solo? Es porque ninguna esposa que ha tenido lo ha sabido comprender o la ha tratado mal. Y pienso bastante eso. Okay. Bueno, Ruby, muchísimas gracias por hablar conmigo. Te Gracias deseo a ti. muchas bendiciones. Amén. Y que tú alcanzas tus metas Igual, pronto para tus niños. igual. Ok, muchas gracias. Cuídate. So, that's our peek into the life of some of these working ladies here. And you know, I almost don't want to call them prostitutes anymore because I feel like I've really gotten a sense of their humanity, and that, you know, people tend to say, well, these women aren't out here because they want to be, they're out here because they have to be. And now you've heard from two directly at two separate locations. This is the second place we came to. I hope you can hear me, the music's pretty loud. But it's not an easy life, and you know, it makes me really take stock of the benefits and the privileges I've had. The privilege of birth, if nothing else. And so just hope it gives you guys a little bit more insight into what's going on in this country, but also throughout the world, why women are doing this. Whew. Why women are making these choices. Sorry, thought I'd be able to look you in the eye, but it's just way too bright. So I hope that was informative for you. I hope it makes you maybe think. If you're a man, think about some of the choices you may make. Think about your women, the women in your life, your siblings, your children, your parents. If it's a woman, think about the choices that we make, how we present ourselves to men, what we require from men. Just everything. There's so much to say, but sometimes I feel like it's better to say nothing, just let things sink in. Love you guys. Please spread some love, right? We see that people need it. Bye.